Buenos días, muy buenos días. Hoy vamos a escuchar palabra de Dios tan preciosa. Antes de escuchar, sería bueno sentamos adelante. Aquí dos espacios, entonces hermanos, detrás, por favor, sentamos adelante, por favor. Sí. En estos días llegan muchos hermanos, por eso no hay lugar mucho detrás. Entonces, adelante, por favor. Siéntense más adelante, sí. Más cerca, más bendición. Sí. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. No se preocupe, sí. Muchas gracias. Sí. Más cerca, más bendición. Gracias. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios, muy preciosa, también muy importante para nuestra vida. Vamos a orar para iniciar, vamos a orar. Padre, nuestro Dios misericordioso, te damos las gracias. Gracias por salvarnos, convirtiéndonos en tus hijos santificados. Gracias por darnos la vida eterna y la esperanza bendita de ir al cielo. Gracias por darnos a los amados hermanos, hermanas, por utilizarnos según tu voluntad y por convertirnos en miembros de la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Deseamos ofrecerte todo para amarte y servirte. Deseamos anunciar el Evangelio para que nuestros amados familiares, amigos y cercanos reciban la salvación. Utilízanos a tu voluntad, ayúdanos para que el resto de nuestra vida podamos vivir por tu iglesia y por tu evangelio. Enséñanos hoy las palabras que necesitamos en nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente vamos a buscar Santiago, capítulo 1, Nuevo Testamento, Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25, Santiago 20, capítulo 1, versículo 22 al 25, Santiago 1, 22, 25, si lo tienen, leamos juntos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este texto principal, hoy vamos a aprender sobre esto. El título de hoy día es la salvación por la fe y el amor. Salvación y el amor. Salvación tiene su resultado, ¿sí? Por eso, esto es el amor también. Por eso, hoy vamos a averiguar, vamos a pensar, vamos a meditar sobre este tema, la salvación y el amor en nuestra vida cristiana. El tema muy importante, entonces vamos a escuchar más atentamente, abriendo nuestros corazones. Aquí
Podemos decir que la vida cristiana es escuchar la palabra de Dios, comprenderla y realizarla en la vida cotidiana. Esto es la vida cristiana, ¿sí? Después de recibir la salvación, así estamos viviendo. Escuchar la palabra de Dios, comprender la palabra de Dios y realizar la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. Esto es la vida cristiana muy normal. Por lo tanto, sobre todo, no debemos ser perezosos para aprender la Biblia, ¿sí? Por eso, así estamos estudiando la palabra de Dios, la Biblia. Descuidando aprender la Biblia, no podemos llevar la vida cristiana con fuerza. Es muy obvio, ¿no? Sí, es muy necesario para estudiar y entender y realizar esta palabra de Dios en nuestra vida. Es muy importante. Pero descuidando aprender la Biblia, no podemos llevar la vida cristiana con fuerza. Y también otra cosa importante es llevar a cabo la palabra, sí, que hemos aprendido. Después de escuchar, si no lo hacemos, no sirve de nada. Por eso, este versículo explica sobre esto. Si no ponemos en práctica la palabra, será un conocimiento muerto. Sí, un conocimiento muerto. A pesar de que conocemos muchas cosas, muchos conocimientos de la Biblia, pero si no ponemos en práctica esta palabra, este conocimiento es muerto. Los conocimientos muertos les hacen ser soberbios a las personas, soberbios. Tenemos que cuidar mucho sobre esto. Yo tengo muchos conocimientos bíblicos aquí, pero no hacemos. Él es soberbios. Sí. Si de verdad hemos entendido la palabra tras escuchar, también en su vida diaria tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que vivir conforme a la palabra que hemos aprendido. Esto es perfecto, perfecto, la vida perfecta. Santiago 2, 18 al 19, yo voy a leer. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dice así, ¿no? Santiago, capítulo 2, versículo 26, aquí leamos juntos. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago explica muy bien, también muy claramente sobre la fe y obra. Pero tenemos que pensar atentamente, tenemos que pensar bien. Esta palabra no significa que sean salvos por obras. ¿Sí? Otra vez, esta palabra no significa que sean salvos por obras. No debemos malentenderlo. ¿Sí? No debemos malentenderlo. La salvación es solo por la fe, no es obra. Entonces, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué significa? Significa que si hemos nacido de nuevo, recibimos la salvación, esa vida renacida se va a mostrar en nuestra vida cotidiana. Sí. Vida renacida se va a mostrar
en nuestra vida cotidiana. Tiene resultados de la fe. Nacer de nuevo se refiere a tener una vida nueva, ¿sí? Una nueva vida. Es la nueva vida que ha venido de Dios, ¿sí? Esta nueva vida ha venido de Dios, ¿no? Por lo tanto, si tenemos esa vida realmente, en nuestra vida cotidiana debe manifestarse, ¿sí? Debe manifestarse. Si no se manifiesta ninguna acción de la nueva vida, se refiere que no habría nacido de nuevo, ¿sí? Podemos decir así. Aquí dice, versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Este versículo es muy importante. Si recibimos la salvación exactamente, verdaderamente, también tenemos obras después de recibir la salvación. Esto es una evidencia de la fe. Obras, un resultado de la fe. Por eso, si no hay obra, tenemos que pensar otra vez sobre mi salvación. Este versículo explica así. Algunos están muy satisfechos con creer en Dios, y piensan que han renacido la salvación solamente por creer en Dios. Pero pensemos, también piensan que han renacido el amor, han recibido el amor de Dios por creer en Él. Pero aquí, vamos a ver, versículo 19, aquí dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, ¿sí? Demonios. Los demonios también creen en Dios y lo temen. Demonios también. De verdad, los demonios creen y saben sobre Dios mucho mejor que nosotros, tal vez. Pues, pensemos, ¿los demonios reciben la salvación por creer en Dios? ¿Pueden recibir el amor de Dios? Absolutamente no, sí. Esto tenemos que entender bien, ¿sí? Creer tiene algunos significados, ¿sí? Conocimiento, creer es diferente, ¿no? Sí. Tenemos que saber correctamente qué es la salvación entonces. ¿Qué es la salvación? Aquí en Santiago repite que la salvación que ha constituido, disculpe, ¿sí? Constituido, ¿sí? La salvación que ha constituido por la fe se manifiesta en su vida, ¿sí? En su vida. ¿Entienden, no? Si hemos recibido la salvación, nuestro corazón y manera de vivir empiezan a cambiarse, ¿sí? Si recibimos la salvación correctamente. Aquí Colosenses capítulo 1, versículos 5 al 6. 1, 5 al 6. Yo voy a leer. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Aquí dice, el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. El día, dice, el día. Es el día en que hemos recibido la salvación. Sí. Ese día de la salvación. Desde ese día, desde recibimos la salvación, crecemos
llevando frutos. Esto es la vida cristiana. La salvación, después de la salvación, llevar los frutos. Esto es la salvación. Si no tenemos los frutos, tenemos que chequear sobre mi salvación. Desde ese día, crecemos llevando frutos. Si hemos recibido la salvación, la nueva vida que está dentro de nosotros cambiará el corazón y la vida cotidiana. Entonces, esa vida se manifiesta abiertamente. Sí. Romanos capítulo 6, versículo 23 al 24, también yo voy a leer. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es sobre la salvación. Dios nos libró de los pecadores, de los pecados. También nos llama los justos. Sí. Dios nos libró de los pecados, también nos llama los justos. Aquí dice, por cuanto todos pecaron. Sí. Dice así, todos nosotros somos pecadores, que no tenemos piedad. No tenemos piedad. No teníamos. Cuando comprendemos la justicia de Dios, cuando comprendemos la justicia de Dios a través de la Biblia, también entendemos nuestro estado miserable. Sí. Yo soy pecador. Sí, cuando comprendemos la justicia de Dios. En ese momento, al final, podemos conocer el amor de Dios, que dirige a nosotros, que se dirige a nosotros. Al conocer correctamente la justicia de Dios, Dios nos ayuda a entender su amor, justicia de Dios, después de amor de Dios. No conociendo la justicia de Dios, nunca podemos entender su amor. Sí, esto es el orden. Por eso, el orden de seminario de la Biblia, sí, es así. El orden de seminario de la Biblia de nosotros es así. Antes de escuchar el Evangelio, antes de escuchar el amor de Dios, escuchamos el tema de pecado, ¿sí? Yo soy pecador. Cuando reconocemos correctamente que somos pecadores, podemos arrepentirnos, sí. Esto es muy obvio, también muy importante. Si no reconozcamos somos pecadores, no podemos arrepentirnos, sinceramente. Entonces, cuando reconocemos correctamente que somos pecadores, podemos arrepentirnos sinceramente ante la justicia de Dios. Entonces, antes de escuchar el Evangelio, el amor de Dios, escuchamos la justicia de Dios sobre el pecado y podemos entender su amor y creer en el Evangelio. Esto es el orden. Por eso San Marcos 1:15 dice así, diciendo, el tiempo sea cumplido y el reino de Dios sea acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, dice. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto es el orden del seminario de la Biblia también, ¿sí? Esto es el orden para que pueda recibir la salvación. Primero, arrepentirse y después creer en el Evangelio. Entonces, podemos decir que nuestro seminario es muy bíblico, ¿no? Sí, muy bíblico. Por eso, cuando escuchando este seminario, muchas personas reciben la salvación. Así, al conocer el amor de Dios y al creer y aceptar este amor, absolutamente,
podemos recibir la salvación así. Y además, Dios nos considera como los justos, sí, después de recibir la salvación. Dios nos considera como los justos. No somos justos en realidad, sino Dios nos considera como los justificados. Aquí, Romanos 3, 24, Romanos 3, 24, miremos la pantalla, leamos juntos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Esto no es por nuestras obras, ni por nuestros esfuerzos. No obra, ni esfuerzos. Solamente por la gracia de Dios. Aquí dice, por su gracia. Sí, esto es bíblico. Por su gracia. Por eso, entender y creer en el amor de Dios es la salvación. Sí. Así creemos, es la salvación. ¿A qué se refiere la salvación? Sí, la salvación se refiere a ser salvado por ayuda de otras personas. Cuando yo no puedo solucionar las dificultades con mi fuerza. Sí, esto es significado verdadero de la salvación. La salvación por ayuda de otras personas, sí, otro ser. Esto es el significado de la salvación. La salvación no es por mi trabajo, sino por la ayuda de otros. Esto es la salvación. Cuando conocemos la justicia de Dios, también entendemos que con mi propia fuerza no puedo hacer nada. Sí. Así entendemos. Delante de Dios, perfectamente justo, soy nada más un pecador. Sí. Así reconocemos. Los pecadores deben ser juzgados. Esto es la ley de Dios. Los pecadores no pueden salvarse por sí mismos, ¿no? Con su propia fuerza y con su propia obra. No puede. Si los pecadores no entienden la justicia del juez y sus pecados, recibirán castigo más grave, ¿sí? Castigo del infierno. Los pecadores no pueden hacer nada fuera de reconocer sus pecados. Los pecadores tienen que pagar el precio de sus pecados. Sí. Esto es la justicia acerca de los pecados. La justicia. Hay que pagar. Pero si alguien paga el precio de los pecados, en vez de un pecador, en vez de mí, podemos decir que ese pecador se salvó. Sí, ese pecador se salvó. Pero, ¿quién podría ser condenado en vez de mí, en vez de los pecadores? Sí, ¿quién? Además, delante de Dios, gran injusticia. ¿Quién? Aquí dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es la condición de nosotros, ¿no? Por cuanto todos pecaron. Todas las personas son pecadores y ante Dios la paga del pecado es la muerte, sí. Ante Dios, esto es justicia de Dios. Hay que morir para pagar este precio del pecado. Todas las personas son pecadores. Y ante Dios, la paga del pecado es la muerte. Dice, miremos en la pantalla, Romanos 6, 23. Miremos la pantalla, leamos juntos. Porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los pecadores deben sufrir eternamente en el infierno después de morir. Esto es el destino de los pecadores. Pues, ¿quién podría padecer sufrimiento en vez de nosotros? ¿Quién? ¿Quién? En el mundo. Nadie puede hacerlo. Nadie puede hacerlo por mí. Además, cada uno tiene sus pecados. Nosotros tenemos pecados. Entonces, nadie, todo el mundo tiene el destino de ser castigado por su pecado. Esto es el destino de nosotros, eterno destino. Dios es justo. Él les hace recibir el castigo a los pecadores. Pero en vez de mí, uno ha padecido el castigo de mi pecado. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Sí? Mis padres, mis mejores amigos, ¿no? Mi vecino, no son ellos. Aunque ellos me aman, no pueden padecer en mi lugar, porque ellos también pecadores. Sí, ellos también son pecadores. Pero hay uno que recibió el castigo de mis pecados. Hay uno. ¿Quién? Sí, Jesucristo. Jesucristo. Esto es la salvación. Es Jesucristo. Dios nos ama, por eso sacrificó a su unigénito. En realidad, Jesús es Dios mismo, ¿no? Por medio de ese sacrificio, Él ha mostrado su amor hacia nosotros. Esto es la salvación. Él murió en vez de nosotros. Y Él ha mostrado su amor hacia nosotros por su muerte. No hemos hecho nada, efectivamente. No tenemos ninguna fuerza. Dios hizo. Él cargó a Jesús la carga de mis pecados y el castigo en mi lugar. Al creer en su amor y aceptarlo, decimos que hemos recibido la salvación. Sí, esto es la salvación, ya que no he hecho nada. El significado de la salvación es, en mi lado no puedo hacer nada. Sí, solamente totalmente ayuda de otros. Pero en el mundo no hay nadie que puede ayudar, que puede morir en vez de mí. ¿Por qué? Ellos también son pecadores. Por eso, Dios mismo vino a esta tierra en forma del hombre. Ese es Cristo. Y murió en vez de nosotros. ¿Por qué? La paga del pecado es la muerte. Según su ley, Él murió legalmente en vez de nosotros. ¿Por qué? Nos ama a nosotros hasta muerte. Así recibimos la salvación. Así creemos en este contenido. Es el Evangelio, escuchando la palabra de Dios a través de la Biblia. Entendemos y aceptamos y creemos en este acontecimiento, esta verdad que ocurrió realmente hace unos 2000 años. Esto es el Evangelio también, esto es la salvación. Así creemos, así recibimos la salvación. Al creer en su amor y aceptarlo, decimos que hemos recibido la salvación, ya que no he hecho nada. Sí, no hay obra de nosotros. La salvación es 100% por la gracia entera de Dios. Pero, ¿por qué? Porque no podían recibir la salvación las personas que ahora están en la calle. ¿Por qué?
Hay muchas personas todavía no recibieron la salvación. ¿Por qué? Ya cumplió, ¿sí?, esta obra de Jesucristo en la cruz. ¿Pero por qué? Porque no podían recibir la salvación las personas en la calle, ahora también. Porque ellos no han sido justificados por Dios por medio de la fe. Sí, por medio de la fe. Por supuesto que sus pecados ya fueron perdonados, pero el gran problema es que ellos no lo creen. No lo creen. Esto es única razón, ¿no? Si no aceptan la gracia como gracia, no pueden recibir la salvación. Única problema, única razón por la que no recibieron la salvación es así. Sí. No creen su gracia, no aceptan. Supongamos, uno me da un regalo, pero si no lo acepto, no sirve de nada, ¿no? ¿Sí? En lado de mí. Esto es el problema. La salvación es por la gracia de Dios, totalmente. Su gracia. Recibir su gracia, recibir su amor es la salvación. Esto es creer en su amor. Cuando entendemos y aceptamos su gracia, podemos recibir la salvación. Muy simple, ¿no? Aquí Gálatas 2, 16, 21, yo voy a leer. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Versículo 21 dice así: no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 11, miremos en la pantalla, leamos juntos. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Solo por la fe, sí, creer, solo por la fe podemos recibir la salvación. Es muy simple, muy claro. Pero lamentablemente muchas personas no creen en este acontecimiento, en esta verdad, el Evangelio. Como las personas nacen y crecen, después de nacer de nuevo, recibir la salvación, crecemos, sí, también crecemos más y más, nutriéndose a través de la palabra. Sí, esto es la vida cristiana normal, ¿no? Si recibimos la salvación verdaderamente, tenemos que crecer, ¿sí? Nutriéndose a través de la palabra. Si hemos entendido el amor de Dios de verdad, tenemos que seguir creciendo en medio de ese amor, sí, en ese amor. Si no podemos crecer en ese amor, a pesar de decir que hemos entendido el amor de Dios, no es algo normal, sí, no es algo normal. Si hemos nacido de nuevo, recibimos la salvación, si tenemos una nueva vida, debemos crecer. Es muy normal y muy obvio, debemos crecer. Si no crecemos, significa que no tenemos una vida nueva. Sí, tenemos que pensar esto, reflexionarnos. Yo ahora estoy creciendo en la fe, en el amor, en la palabra de Dios. Tenemos que pensar. Si no crecemos, significa que no tenemos una nueva vida. ¿Por qué? No hemos entendido perfectamente el amor de Dios. Sí, puede ser. Este tema es muy importante entonces. Si es así, no crecemos, tenemos que chequear
sobre nuestra salvación otra vez, muy estrictamente. El tema muy importante, sí. Por eso tenemos que examinar nuestra vida. Yo tengo fruto de la fe, yo tengo fruto del amor de Dios o no. Colosenses capítulo 1, versículo 5 al 6, yo voy a leer. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Otra vez leímos, ¿no? Aquí explica muy bien sobre el día de la salvación. Aquí dice el día es que recibimos la salvación. Si tengamos este día, automáticamente y naturalmente tenemos que crecer con frutos. Si hemos escuchado y entendido la gracia de Dios por la palabra de Dios, desde ese día llevamos los frutos y crecemos. Esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios explica sobre la vida cristiana. Entonces, esto es 100% verdad, ¿no? ¿Sí? Por eso, con este criterio, la palabra de Dios, tenemos que mirar nuestra vida. ¿Por qué? Esto es verdad. La Biblia dice, uno, si reciba la salvación exactamente, sí o sí llevará los frutos de la fe, frutos del amor, crecer. Esto es la vida, ¿no? Si hemos escuchado y entendido la gracia de Dios, desde ese día llevamos los frutos y crecemos. Si he comprendido el amor de Dios, en verdad, primeramente cambiaré mi corazón y ese amor causará cambio en mi corazón y mi vida. Sí o sí estará cambio de mi vida. Por eso, aquí San Mateo 7, capítulo 12, explica sobre así. Yo voy a leer. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Jesús dijo esto. Capítulo 12, versículo 33. Miremos en la pantalla, leamos juntos. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. ¿Por qué? Por el fruto se conoce el árbol. Este versículo muy obvio, ¿no? Podemos entender muy simplemente, fácilmente. Entonces, aquí, buen árbol da buenos frutos. Árbol malo da malos frutos. Es muy obvio. Entonces, miremos nuestra vida. ¿Cómo estamos? Si recibimos la salvación, somos árbol buenos. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿cómo estamos? ¿De verdad hemos conocido el amor de Dios? Entonces, en nosotros habrá cambios, frutos, ¿no? Habrá cambios. Esto es la vida, esto es la actividad de la vida, ¿sí? Si recibimos la salvación, recibimos la vida eterna, la vida verdadera, sí o sí, habrá la actividad de la vida, ¿sí? ¿Por qué? Somos salvos. Una actividad de la vida. Estos cambios serán descubiertos
delante de Dios y de los demás. Esto es el resultado, entonces. Sí. Esto es obras, por eso. Orden es así, la fe y obra, ¿no? Pero muchas personas piensan al contrario. Obras por obras podemos tener la fe. Eso no es bíblico. Santiago, que leímos primero, explica sobre esto, ¿sí? El orden es fe y obras. Esto es resultado de la fe, resultado del amor de Dios. Entonces, estos cambios serán descubiertos delante de Dios y de los demás. En la iglesia, mencionamos muchas veces sobre la fe, ¿no? Sí, hablamos sobre la fe. Entonces, ¿cuál es la fe? ¿Cuál es la fe? Tal vez habrá muchas definiciones. Pues, ¿qué es la fe para la salvación concretamente? ¿Qué es la fe? Vamos a pensar. San Juan, capítulo 3, versículo 16. San Juan, este versículo muy conocido y muy importante y muy precioso, ¿no? San Juan 3, 16. Si lo tienen, leamos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo es sobre la salvación, ¿no? Tan precioso. Esa fe. Aquí dice, para que todo aquel que en Él cree. Esto es la fe. Esta fe es entender la justicia de Dios y su amor, sí, incluido todo este contenido. Entender la justicia de Dios y su amor, el contenido del Evangelio, ¿no? Cuando entendemos el amor de Dios, podemos recibir la salvación y obtener la vida eterna. Sí, esto es la salvación. Esto es la fe verdadera. El amor de Dios se manifiesta en la cruz, ¿no? La cruz es la expresión del amor de Dios hacia nosotros, hacia mí. A través de esta cruz, un día hemos conocido el amor de Dios, de verdad, sí. Cuando mirando esa cruz, entendió, sí. Hemos entendido, así murió Jesucristo por mí. Él es Dios mismo, pero para que salve los pecadores, así murió en la cruz, derramando su propia sangre. Hemos entendido esto y recibimos la salvación. Hemos entendido el amor de Dios. A través de esta cruz, un día recibimos la salvación. Esto es la verdad. Primera de San Juan, capítulo 4, versículo 18, yo voy a leer. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si hemos entendido el perfecto amor de Dios en la cruz, no tenemos miedo. No tenemos miedo del castigo, del infierno, de nuestros pecados. Sí. Si entendemos exactamente, recibimos la salvación exactamente, no tenemos miedo del castigo del infierno. Sí. Si alguien tiene miedo del castigo del infierno por su pecado, no ha conocido el amor de Dios verdaderamente. Sí. Podemos pensar así. Tenemos que reflexionar. Mi fe, ¿yo realmente entendí este amor? La Biblia dice,
hemos entendido el perfecto amor de Dios, no tenemos miedo del castigo del infierno. Aquí dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor del infierno. Por eso, si alguien tiene miedo del castigo del infierno, todavía tenemos que chequear sobre la salvación. Otra vez, cuando yo entiendo el amor de Dios, su amor ha sido plantado en mi corazón, en mi interior. Y por medio de ese amor, desde este momento, podemos amar a Dios realmente. Esto es el cambio de la vida cristiana. Sí, cuando recibimos la salvación, así ha cambiado mi corazón. Desde este momento podemos amar a Dios realmente. La Biblia explica así. Primera de San Juan, capítulo 4, versículo 19. También miremos en la pantalla. Leamos juntos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Muy corto este versículo, pero verdad, ¿no? Nosotros le amamos a Él. Sí. Este versículo es para los cristianos, para nosotros. Nosotros le amamos a Dios, ¿no? ¿Por qué? Dios nos amó primero. Sí. Cuando recibimos el amor de Dios, cuando recibimos la salvación, desde este momento podemos realmente amar a Dios. Así explicando. Dios nos ha amado con todo su corazón y con toda su alma, con toda su mente. Por eso, y ahora nos dice que tenemos que predicar ese amor a otras personas. Si recibimos la salvación, exactamente, tenemos que predicar ese amor a otras personas. Antes, Pedro juró seguir a Jesús hasta morir. Sí, hasta morir. Dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Sí. San Mateo 6, 33 dice así. Dijo así Pedro, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pero Jesús, como dijo, no me puedes seguir ahora. No me puedes seguir ahora. Además, Jesús dijo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús dijo así. Pedro, sí, nosotros podemos entender su corazón, sí, entendemos su corazón. Él amó a Jesús, en verdad, sí, él amó. Pero, ¿por qué dijo Jesús así? ¿Sí? ¿Cómo rechazó el amor de Pedro? ¿Por qué? Porque Pedro todavía no conoció el perfecto amor de Jesús. ¿Por qué? Todavía no murió Jesús en la cruz. Entonces, Pedro todavía no conoció el perfecto amor de Jesús. Fue el momento en que Jesús todavía no le mostró a Pedro su amor en la cruz. Las personas que entienden verdaderamente el amor de Jesús lo aman también verdaderamente. Sí. Con todas sus fuerzas, con toda su mente, corazón, aman a Jesús con toda su alma hasta morir. Podemos hacer esto. Los que aman a Jesús también aman a los hermanos y hermanas también. Porque los cristianos tienen Espíritu Santo, o sea, tienen Dios, o sea, tienen Jesucristo en su corazón, los cristianos. Por eso,
Los que aman a Jesús aman a los hermanos y hermanas también. Es muy importante, ¿no? Y el corazón de poder amar a otras personas sale naturalmente. Si recibimos la salvación, si tengamos realmente el amor de Dios, este corazón, ¿sí?, puede amar a otras personas también. Los salvos tienen el poder de amar a otras personas. ¿Por qué? Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros tenemos este amor. Ya hemos recibido el amor, por eso podemos repartirlo. ¿Sí? ¿Por qué? Ya tenemos este amor verdadero, por eso podemos repartirlo. San Juan 13, capítulo 34, este versículo es muy importante, ¿no? San Juan 13, versículo 34, si lo tienen, leamos juntos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Aquí explica sobre el amor. ¿Sí? Tenemos que amar a los unos a otros, ¿no? Jesús nos ha dado el nuevo mandamiento. Esto es el nuevo mandamiento. La prueba cierta de que somos salvos es amar a Jesús más que a nadie, más que las cosas mundos, ¿sí? Esto es prueba muy cierta, ¿no? Escuchamos y cumplimos la palabra de Dios, ya que le amamos. Si no amamos a Jesús, a pesar de ser salvo, si no queremos obedecer a la palabra de Dios y a su voluntad, tenemos que examinar nuevamente sobre nuestra fe, ¿sí?, otra vez. ¿Sí? Si recibimos la salvación, si tenemos el amor verdadero, podemos obedecer a la palabra de Dios. También podemos amar a los otros hermanos también. Aquí dice, también os améis unos a otros. En la Biblia sale muchas veces la palabra ama a tu prójimo. Sí. Ama a tu prójimo. Pues, ¿qué es amar a su prójimo? Es anunciarles el amor de Dios que hemos recibido. Anunciar el amor de Dios. Predicación. Esto es amar a su prójimo. No hay mayor amor que esto, sí, la predicación. Pensemos, hemos consolado mucho ayudando a alguien que tiene dificultad. Sin embargo, no le hemos anunciado el amor de Dios. Supongamos. Entonces, estas cosas no tienen sentido en realidad. No tienen sentido. Humanamente es muy buena obra, pero en realidad no tiene sentido. Si solo uno conoce ese amor en su corazón, no sirve de nada. Hay que anunciar, ¿no? Hay que anunciar. No anunciar el amor es igual que no tener ese amor en el corazón. Por eso, pensemos nuestra vida. Así anunciamos este amor a las personas, a mi familia. La manera de demostrar que hemos recibido la salvación es no solo por hacer testimonio, sino por poner en práctica ese amor y anunciarlo. Sí, esto es una evidencia que recibimos la salvación. Aquí San Juan 3, primera de San Juan 3, versículo 18 al 19, miremos en la pantalla, leamos juntos.
hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Aquí también explica muy bien, ¿no? Amar de lengua es el amor falso, podemos decir así. Solamente amar de lengua es el amor falso. Amar con acción es el amor auténtico, bíblicamente. Así podemos entender. Supongamos, si hay una persona no recibió la salvación todavía, para su salvación tenemos que amar a esa persona, a esa alma, con este amor, y tenemos que predicar. Si no tenga amor, no puede predicar a esa persona. Hay una persona, no recibió la salvación, sí, con amor tenemos que predicar. O hay uno, ya recibió la salvación, tenemos que amar a él también, sí, tenemos que amar a él. Obviamente, ¿por qué? Él es hermano, por eso. En nuestra iglesia también. En nuestra iglesia. En la iglesia, ¿cómo piensan? ¿Todos recibieron la salvación? ¿Todo? ¿100% en la iglesia? No. En la iglesia, lamentablemente, hay las personas que no recibieron la salvación todavía, sí. Muchas personas recibieron la salvación, pero algunos no recibieron la salvación todavía y algunos muy cerca de la salvación en la iglesia. Es verdad. Por eso, ¿cómo tenemos que mirar a los hermanos en la iglesia? Con amor, con amor. Porque aquí dice, con amor. Si hay una persona no recibió la salvación, con amor tenemos que predicar. Si recibió la salvación el hermanos, también amar. Tenemos que amar, porque él es hermanos. Entonces todo, sí, hacia todas las personas tenemos que amar a las personas, a los hermanos también. Todos están siendo guiados por la buena voluntad de Dios en la iglesia. Esto es el papel de la iglesia, nuestra iglesia también. Entonces, vamos a pensar, yo estoy realmente amando la iglesia y a las personas alrededor de mí con esta manera, con amor de Dios. Yo les amo realmente a los hermanos con esta manera, o amo solamente en mí mismo. Este tema es muy importante. Tenemos que reflexionar mi corazón. ¿Acaso me siento incomodidad por tal persona en la iglesia? Juzgo a la iglesia por tal persona. No quiero ir a la iglesia por tal persona. Puede ser. Si es así, entonces vamos a pensar, si es así, ¿por qué viene a la iglesia? ¿Por qué viene? ¿Qué mirando viene a la iglesia? ¿Mirando a Dios o mirando a las personas? Tenemos que reflexionar. Si hemos recibido el amor de Dios realmente, ¿qué es el resultado de este amor en nuestra vida? ¿Qué fruto del amor tengo? ¿Realmente estamos usando ese amor para los hermanos y las almas perdidas? Tenemos que pensar seriamente. Tenemos que reflexionarnos sinceramente, seriamente a nuestra vida cristiana. ¿Yo tengo realmente el fruto del amor o no? Esto es la cosa muy importante. Yo soy una persona que ama a las personas solamente con mi boca, o ama a los prácticamente con todo mi corazón en mi vida. Tenemos que confirmar esto ante la palabra de Dios.
Si Dios nos hubiera amado solo de su boca, solo su lengua, ¿cómo habríamos entendido ese amor? Él realmente murió en vez de mí. Dios nos manifestó el amor hacia nosotros por entregar a su unigénito Jesús a la cruz, ¿no? Así murió. La vida cristiana es recibir el amor de Dios y poner en práctica ese amor. La fe no es una teoría, ni una doctrina. La fe es la vida, sí, la vida. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 20. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En poder. No es solamente una palabra, una boca, sino en poder. Aquí, primera de San Juan, capítulo 4, versículo 9 al 11, yo voy a leer. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí, versículo 11, miremos en la pantalla, leamos juntos. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Aquí también explica sobre el amor. Primero, Dios nos amó, por eso somos capaces de amarnos a unos a otros. Aquí, primera de San Juan, capítulo 4, versículo 19 al 21, miremos en la pantalla, leamos juntos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esta enseñanza muy importante, ¿no? Este versículo también tenemos que guardar en nuestro corazón. Es muy importante. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Ya sabemos este versículo, ¿no? Salmos 119, 12 dice así, ¿no? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Cómo pagamos? ¿Cómo pagamos la gracia de Dios? ¿Cómo? Ya recibimos la gracia de Dios. Ya recibimos el amor de Dios. Ya recibimos la salvación. Pero, ¿cómo pagamos la gracia de Dios? ¿Cómo? Por amar los hermanos y hermanas en la iglesia. Podemos pagar la gracia de Dios. Esto es la manera. ¿Por qué? Tenemos el amor. Porque recibimos el amor verdadero. Por anunciar el amor de Dios a otras personas, podemos corresponder a la gracia de Dios. Sí. Por eso aquí, Santiago 2, 21, 22, dice así: no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe verdadera puede ser demostrado por las obras, sí, por las obras. Esto es el significado verdadero del
las obras. Aquí dice las obras no son para ser salvo, sino es una expresión de la fe que se manifiesta a los que han recibido la salvación por la fe, un resultado. Como un ejemplo, menciona aquí a Abraham. Abraham tuvo fe acerca de Dios. Sí, tuvo fe acerca de Dios. Él confiaba en la promesa de Dios. Dios contó la fe de Abraham por justicia, ¿no? Dios supo la fe de Abraham, pero quiso ver acción de su fe. Dios le mandó ofrecer a su único hijo, Isaac, en holocausto, así, ¿no? Abraham, entonces, obedeció inmediatamente. Sí, obedeció. ¿Por qué? Él creó Dios, ya que Abraham tuvo la fe verdadera hacia Dios. La acción de Abraham coincidió con su fe. Esto es el resultado de la fe. Abraham demostró su fe no solamente con su palabra, no solamente con su boca, sino también con su acción. La fe actuó juntamente con sus obras, dice, y que la fe se perfeccionó por las obras. Santiago 2:22 dice así. Así Abraham demostró su fe por su obra, obedeció a la palabra de Dios. Esto es la obra, significado verdadero de la obra. Aquí también Santiago 2, versículo 26, miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Este versículo también muy importante, ¿no? Aunque uno dice que tiene fe, si no tiene obras, si no obedece, esa fe está muerta, está muerta. La fe tiene fuerza, la fe tiene la fuerza vital, ¿no? Por eso, esta fuerza vital se muestra. Gálatas 5, versículo 6, miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Aquí también explica sobre la fe y obra como resultado de la fe. La fe se muestra sin falta en la vida por la acción. La fe se manifiesta sin falta por el amor, La fe acerca del amor de Dios es el motor de nuestra fe. Esta fe genera el amor dentro de nosotros, la fe. La fe obra como el amor, sí. Así, esto es el resultado. La fe obra como el resultado. El amor es la consecuencia de la fe verdadera. La fe que está en nosotros debe ser manifestada por el amor. Debe ser manifestada por el amor. Y tenemos que vivir por llevar a cabo ese amor y anunciarlo y vivir por la fe. Es muy importante. Por último, Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Si lo tienen, leamos juntos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sí. Entonces, primero, la fe para la salvación y después la fe
que crece y obra. Desde el día de haber recibido la salvación hasta el día de ir al cielo, tenemos que vivir en la fe y en el amor de Dios. Sí, manifiesta la obra, el amor de Dios. Nosotros recibimos la salvación, somos cristianos y también tenemos esta fe, este amor. Entonces, entre nuestra vida tenemos que mostrar este amor, amando a los hermanos y a las personas que perdidas. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por salvarnos y por amarnos. Te amamos sinceramente al haber comprendido tu gran amor hacia nosotros. Hemos recibido la salvación al creer en nuestro corazón la sangre del Señor derramada en la cruz. Deseamos saber más del Señor que nos ama. Deseamos amarte más, conociendo tu amor, sirviéndote en nuestra vida. Deseamos vivir el resto de nuestra vida devolviendo la gracia del Señor. Ayúdanos a crecer en tu palabra y en la comunión entre los hermanos y hermanas para vivir una vida que te agrade. Ayúdanos a anunciar tu gran amor con fuerza a nuestra familia, amigos y cercanos. Que reciban la salvación, todos aquellos a los que queremos anunciar el Evangelio, para que vuelvan a ti. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.